A las 9:37 de la mañana del 12 de abril de 1945, Oscar Chapman estaba de pie en el pasillo, fuera de la sala del gabinete de la Casa Blanca, viendo cómo el vicepresidente Harry S. Truman se apresuró a pasar junto a él hacia la oficina del presidente. Truman había sido convocado urgentemente, no sabía por qué. Chapman era subsecretario del Interior, un funcionario de carrera, que había trabajado con el equipo de Roosevelt durante 12 años. Roosevelt había estado en Georgia durante semanas, descansando en su retiro en Warm Springs. Ahora, de repente, Truman estaba siendo llamado a la Casa Blanca sin explicación. A las 5:47 esa tarde, Chapman aprendió lo que todos en Washington estaban a punto de descubrir. Franklin Delano Roosevelt estaba muerto. Harry Truman era presidente. Y todo estaba a punto de cambiar. Truman pidió a todo el gabinete de Roosevelt que se quedara. Les dijo que los necesitaba. La guerra en Europa estaba terminando. La guerra en el Pacífico continuó. América necesitaba estabilidad. El gabinete estuvo de acuerdo. Secretario del Tesoro, Henry Morgenthau Jr. había servido a Roosevelt durante 11 años. Secretario del Interior, Harold Ickes había estado allí durante 13. Secretario de Comercio, Henry Wallace había sido vicepresidente de Roosevelt. Estos hombres sabían cómo Roosevelt pensaba, que conocían su visión para América y el mundo de la posguerra. Pero había un problema. Estos hombres no vieron venir. Harry Truman no era Franklin Roosevelt. Había sido vicepresidente durante 82 días. Roosevelt lo había conocido con exactamente 2 veces en todo ese tiempo. Truman no había sido informado sobre la bomba atómica. No sabía sobre la mayoría de las decisiones importantes de política exterior. Apenas conocía a los miembros del gabinete, que ahora se suponía que debía liderar, y apenas lo conocían. La mayoría de ellos había pasado 12 años tomando órdenes de Roosevelt. Habían construido carreras sobre la comprensión de lo que quería Roosevelt. Habían moldeado su pensamiento en torno a la visión de Roosevelt. Ahora se les pedía que sirvieran a un hombre que no conocían. Un hombre que no había sido parte del círculo íntimo de Roosevelt. Un hombre que muchos de ellos nunca esperaban ser presidente. La tensión comenzó casi de inmediato, aunque nadie en Washington lo vio venir. La primera reunión del gabinete, después de la muerte de Roosevelt, tuvo lugar el 13 de abril. Truman se sentó en la cabecera de la mesa, donde Roosevelt se había sentado durante 12 años. Los miembros del gabinete lo miraron con una mezcla de dolor, incertidumbre y duda apenas disimulada. Estos eran hombres que habían dado forma al New Deal, que habían logrado una guerra global, que había conocido con Churchill y Stalin, y ahora se les pedía que siguieran a Harry Truman, una exmercería de Missouri, que había pasado la mayor parte de su vicepresidencia asistiendo a funerales y ceremonias de dedicación. Henry Morgenthau Jr. se sentó en esa mesa, sabiendo más sobre las operaciones del Tesoro que Truman aprendería en una década. Morgenthau había sido amigo de Roosevelt desde 1928. Cuando Roosevelt era gobernador de Nueva York, habían sido vecinos en el condado de Dutchess, sus granjas a solo millas de distancia. Sus familias habían pasado vacaciones juntas. Los hijos de Morgenthau habían jugado con los nietos de Roosevelt. Cuando Roosevelt quedó paralizado por la polio, Morgenthau lo había ayudado a administrar su propiedad. Cuando Roosevelt se convirtió en presidente en 1933, había traído a Morgenthau a Washington, primero como jefe de la Administración de Crédito Agrícola, luego como secretario del Tesoro a partir de enero de 1934. Durante 11 años Morgenthau había sido el asesor financiero más cercano de Roosevelt. Había financiado los programas del New Deal que pusieron millones a trabajar durante la Depresión. Había descubierto cómo pagar la seguridad social, la Administración de Progreso de Obras, el Cuerpo Civil de Conservación cuando llegó la guerra. Había recaudado sumas masivas para el esfuerzo de guerra a través de bonos de guerra e impuestos. Bonos de guerra solo trajo 185,000 millones. De 85 millones de estadounidenses a través de 8 unidades de bonos. Había convencido a los estadounidenses comunes de comprar bonos, comercializándolos como deber patriótico. Había negociado con bancos, compañías de seguros y grandes corporaciones para absorber la deuda del gobierno. Había manejado todo esto mientras mantenía la inflación bajo control y mantenía la confianza en el dólar. ¿Y había hecho algo más? Algo que le importaba más que cualquier logro financiero. En enero de 1944, después de que su personal descubrió
que el Departamento de Estado había estado suprimiendo información sobre el Holocausto, Morgenthau había ido directamente a Roosevelt. Había presentado evidencia de que los funcionarios del Departamento de Estado estaban bloqueando deliberadamente los esfuerzos de rescate de los judíos europeos. Había exigido acción Roosevelt frente a la presión de Morgenthau y del Congreso. Había creado la Junta de Refugiados de Guerra, esa junta operando durante solo 18 meses. Había salvado aproximadamente a 200.000 judíos, a través de varias operaciones de rescate que incluían financiar la misión de Raoul Wallenberg a Budapest, para Morgenthau, que era judío y cuyo abuelo había inmigrado de Alemania. Esto era personal. Se trataba de usar el poder del gobierno para salvar vidas. Cuando los burócratas querían mirar hacia otro lado, ahora Morgenthau se sentó frente a Truman, un hombre que apenas conocía, y trató de explicar su visión para la Alemania de posguerra. Esa visión era clara y específica. Alemania necesitaba ser desindustrializada. Irrumpió en estados agrícolas. Despojado por completo de su capacidad para librar la guerra, una vez más se llamó el Plan Morgenthau. El razonamiento era sencillo. Alemania había comenzado 2 guerras mundiales en 30 años. 50 millones de personas habían muerto. La única forma de prevenir una tercera guerra mundial fue eliminar la capacidad industrial de Alemania de forma permanente. Quita los molinos de acero que fabricaban tanques. Cerrar las plantas químicas que fabricaban explosivos. Cerrar las fábricas. Eso hizo que aviones y submarinos giraran a Alemania. En una nación de agricultores que no podían amenazar a nadie, Roosevelt apoyó este enfoque en el Quebec, conferencia en septiembre de 1944. Él y Churchill incluso habían rubricado un memorando, respaldando los principios básicos, pero luego el Estado, Departamento y Departamento de Guerra habían retrocedido. Habían argumentado que el plan era demasiado duro, que crearía caos en Europa, que empujaría a los alemanes hacia el comunismo. Roosevelt había retrocedido gradualmente, aunque nunca lo había rechazado de forma explícita. Cuando Roosevelt murió, Morgenthau creía que el plan seguía siendo viable. Creía que Truman vería la lógica de ello. Pero Truman se opuso. Completamente Truman. Creía que una Alemania fuerte era necesaria para Europa, estabilidad. Él creía que el Morgenthau, el plan crearía un caos económico y empujara a Europa hacia la esfera soviética. Cuando Morgenthau defendió su plan en las reuniones del gabinete, Truman lo escuchó cortésmente y lo ignoró en mayo de 1945. Truman firmó la Directiva de Ocupación COSES 1067, que implementó aspectos del Plan Morgenthau, pero solo temporalmente. Morgenthau sabía que no duraría. El punto de ruptura llegó en junio. Truman se estaba preparando para la conferencia de Potsdam. Morgenthau insistió en acompañarlo. El secretario del Tesoro había asistido a Bretton Woods. Había estado en Quebec con Roosevelt y Churchill. Conocía a los líderes europeos. Él creía que su presencia era esencial. Truman se negó. Morgenthau amenazó con renunciar si no se le permitía ir. Truman aceptó su renuncia de inmediato. La conversación duró menos de 5 minutos. Morgenthau estaba aturdido. Había sido secretario del Tesoro para 11 años y 5 meses. Había sido uno de los hombres más poderosos de Washington. Ahora estaba siendo despedido, como un empleado que había llegado tarde al trabajo. El 6 de julio de 1945, la Casa Blanca anunció la renuncia de Morgenthau. El comunicado oficial elogió su servicio. La realidad privada era diferente. Morgenthau había sido uno de los asesores más cercanos de Roosevelt, pero Truman no lo quería en absoluto. Harold Leclerc. UM había sido secretario del Interior desde marzo de 1933, 13 años más que cualquiera excepto el secretario de Agricultura, Claude Wickard, y antes de finales de 1945, Ickes también lo superaría. Nacido en Pensilvania en 1874, Ickes había trabajado en la Universidad de Chicago. Se graduó en 1897 y luego pasó por la Escuela de Derecho. Había sido un republicano progresista durante décadas trabajando para la campaña Bull Moose de Theodore Roosevelt en 1912. Había apoyado causas progresistas, luchó contra la corrupción en la política de Chicago y construyó una reputación como idealista. ¿Quién no pudo ser comprado cuando Franklin
Roosevelt le pidió que se uniera al gabinete en 1933. Ickes tenía 58 años y nunca había ocupado un cargo federal. Roosevelt le dio 2 puestos de secretario de Interior y administradora de la Administración de Obras Públicas. La PEWA fue una de las más importantes programas de New Deal, con 6.000 millones para gastar en puentes de presas de infraestructura, escuelas, hospitales y proyectos de vivienda en todo Estados Unidos. Durante 6 años, administró ese dinero sin una sola corrupción importante. Escándalo no uno. En una era en la que las máquinas políticas rutinariamente desnatado de los contratos gubernamentales, cuando se esperaban sobornos, cuando la política de Chicago, especialmente fue sinónimo con de injerto, Harold Ickes llevó a cabo una operación limpia. El New York Times lo elogió por saber todas las raquetas que infestan la industria de la construcción y ser un terror para los postores colectivos, y escatimando contratistas. Pero Ickes fue más que honesto. Fue un campeón de los derechos civiles, en una administración que a menudo comprometía la raza. Él desegregó el Departamento de Interior, convirtiéndolo en uno de los primeros departamentos federales donde los empleados blancos y negros trabajaban juntos. Él defendió a William Hastie, a quien había reclutado para el Interior en 1933, y Roosevelt nombró a Apresurado como el primer africano juez federal estadounidense en 1937. Trabajó directamente con Walter Francis White del NACP para establecer cupos que garanticen los estadounidenses obtuvieron una parte justa de los trabajos de construcción de PEWA. Cuando las hijas del americano Revolución se negó a dejar que Marian Anderson, la famosa contralto negra, actuara en el Salón de la Constitución debido a su raza. Ickes organizó que cantara en el Lincoln Memorial. En su lugar, el domingo de Pascua, 9 de abril de 1939, 75,000. La gente se reunió en el memorial para escuchar a Anderson actuar. Ickes se la presentó. Se convirtió en uno de los momentos icónicos de los derechos civiles. Movimiento. Ickes también era conocido por tener un temperamento terrible y una lengua afilada. Se había enfrentado repetidamente con Henry Wallace cuando Wallace era secretario de Agricultura, peleando por control de la política forestal y el pastoreo, derechos en tierras federales contra las que había luchado con Harry Hopkins, quien dirigió la Administración del Progreso de Obras, compitiendo por la influencia con Roosevelt. Incluso había luchado con el propio Roosevelt, ofreciendo renunciar varias veces por desacuerdos políticos o desprecios. Roosevelt nunca había aceptado esas renuncias. Roosevelt valoraba demasiado a Ike Roosevelt. Necesitaba a alguien que luchara por los intereses del interior, que rechazara a otros departamentos, que no podían ser intimidados o corruptos. Ike era perfecto para ese papel. Pero Truman no necesitaba a alguien así. Truman necesitaba jugadores de equipo que siguieran su ejemplo sin discusiones constantes. También era conocido por tener un temperamento terrible. Se había enfrentado con Henry Wallace. Cuando Wallace era secretario de Agricultura, había luchado con Harry Hopkins, que dirigía la Administración de Progreso de Obras. Incluso había luchado con Roosevelt, ofreciendo renunciar varias veces. Roosevelt nunca había aceptado esas renuncias. Roosevelt necesitaba a Ickes. Roosevelt valoró su integridad y su lealtad feroz. Truman no llegó al conflicto en febrero de 1946. Truman nominó a Edwin Dewey Pauley para ser subsecretaria de la Marina. Pauley era un rico ejecutivo petrolero de California. Había sido tesorero del Comité Nacional Demócrata. Era amigo de Truman. Durante las audiencias de confirmación del Senado, Pauley testificó que nunca había cabildeado contra la demanda del gobierno para establecer un título federal para las mareas ricas en petróleo a lo largo de las costas estadounidenses. Ickes había estado luchando por el control federal de esas mareas durante años. Y Ickes sabía que Pauley estaba mintiendo en 1945. Pauley le había dicho a Ickes directamente que podría recaudar 300,000 en fondos de campaña si Ickes dejaba caer las mareas pelea. Ickes testificó esto. Bajo juramento frente al Senado declaró claramente que Pauley había intentado cambiar dinero de campaña por favores políticos. El testimonio creó una tormenta de fuego. Truman estaba furioso. Convocó a Ickes a la Casa Blanca y sugirió que tal vez la memoria de Ickes estaba defectuosa. Tal vez Ickes había entendido mal lo que mal había dicho.
Tal vez Ickes debería reconsiderar su testimonio. Ickes se negó. Escribió una carta de renuncia de 2000 palabras, que leyó en parte. No me importa permanecer en una administración donde se espera que cometa perjurio por el bien del partido. No tengo reputación de tratar imprudentemente con la verdad. Truman aceptó la renuncia. Le dio a Ickes 3 días para desalojar su oficina. 3 días después de 13 años de servicio. Ickes realizó una conferencia de prensa el 13 de febrero de 1946. No se contuvo. Les dijo a los periodistas exactamente lo que había sucedido. Dijo que Truman le había pedido que mintiera. Dijo que Mal no era apto para el cargo. Dijo que la administración se preocupaba más por la lealtad política que la integridad. A la prensa le encantó. Fue noticia de primera plana en todo el país. El índice de aprobación de Truman cayó, pero Ickes se había ido. Henry Agarth Wallace fue quizás la figura más compleja en el gabinete de Roosevelt y el que... La salida tendría las consecuencias políticas más duraderas nacida en Iowa en 1888. Wallace vino de una familia de innovadores agrícolas. Su abuelo había fundado una revista agrícola. Su padre había servido como secretario de Agricultura bajo los presidentes Harding y Coolidge. Henry Wallace se había convertido en un reconocido científico agrícola, desarrollando variedades híbridas de maíz de alto rendimiento que revolucionaron la agricultura estadounidense. Convirtió el diario de su padre Wallace S. Farmer en una de las publicaciones agrícolas más influyentes del Medio Oeste. Cuando Roosevelt lo nombró secretario de Agricultura, en 1933 Wallace tenía 44 años con una reputación como genio científico y progresista político que había roto del Partido Republicano sobre sus políticas agrícolas durante la Depresión. Había visto a los agricultores de Iowa perder sus tierras mientras los precios de los cereales se derrumbaban. Había visto a los sheriffs realizar subastas de ejecución hipotecaria mientras los vecinos permanecían impotentes. Wallace creía que el gobierno necesitaba intervenir para estabilizar los mercados agrícolas, garantizar precios mínimos y preservar las granjas familiares. Su ley de ajuste agrícola de 1933 transformó la política agrícola estadounidense, estableciendo apoyos de precios y controles de producción que darían forma a la agricultura durante décadas. Pero Wallace era más que un experto agrícola. Se convirtió en uno de los defensores más vocales de las causas liberales en la administración de Roosevelt. Defendió los derechos civiles, hablando en iglesias negras y reuniones de la NASP. Cuando la mayoría de los políticos blancos evitaron tales eventos, abogó por los sindicatos. Cuando los líderes empresariales los querían aplastados, presionó por programas de bienestar social más fuertes cuando los conservadores llamaron al New Deal socialista, y desarrolló una visión para el papel de Estados Unidos en el mundo, que enfatizó la cooperación sobre la confrontación, desarrollo económico sobre el poder militar, y prosperidad compartida sobre la competencia imperial en 1940. Roosevelt eligió a Wallace como su compañero de fórmula para un tercer mandato. Fue una elección controvertida. Los demócratas conservadores odiaban a Wallace. Los demócratas del sur se opusieron especialmente a su defensa de los derechos civiles. Los líderes empresariales temían sus opiniones económicas, pero Roosevelt insistió. Amenazó con rechazar la nominación. Si el partido no aceptaba a Wallace, el partido cedió. Wallace se convirtió en vicepresidente en enero de 1941. Durante 4 años, sirvió como uno de los vicepresidentes más activos de la historia. Roosevelt lo envió a misiones diplomáticas a América Latina, donde aprendió español y se conectó con movimientos progresivos. Dio discursos sobre el siglo del hombre común. Articular una visión donde publicar la prosperidad de la guerra se compartiría globalmente, no atesorado por poderes imperiales. Presidió la Junta de Coordinación de Guerra Económica. La estrategia económica de Estados Unidos durante la guerra se convirtió en el rostro de la coalición liberal de Roosevelt. Luego vino 1944. Roosevelt se presentaba a un cuarto mandato sin precedentes. Su salud estaba fallando, aunque pocos sabían lo mal que... El vicio, la presidencia de repente importó más que nunca. Los demócratas conservadores y los jefes del partido vieron un minada povi, oportunidad de eliminar a Wallace. Se quejaron de que era demasiado liberal, demasiado idealista.
demasiado comprensivo con los sindicatos y activistas de los derechos civiles. Más en serio, el director del FBI, Edgar Hoover, había advertido a Roosevelt, S. Wallace, personas asociadas con que tenían conexiones comunistas, en julio de 1944. En la Convención Nacional Demócrata en Chicago, el presidente del partido, Robert Hannigan, orquestó la eliminación de Wallace de la multa. Roosevelt, ya sea que no quiera o no pueda volver a luchar por Wallace, accedió, escribió una carta, diciendo que Wallace fue su elección personal, pero dejaría la decisión en manos de los delegados. Los delegados, administrado por los jefes del partido, eligió a Harry Truman en su lugar. Wallace estaba devastado. Le había dado 4 años de servicio leal. Había hecho campaña incansablemente por Roosevelt. Había defendido las políticas de la administración cuando los críticos atacaron, y ahora estaba siendo empujado. Aparte por conveniencia política. Roosevelt suavizó el golpe ofreciendo a Wallace una posición en el gabinete que Wallace podría elegir: Departamento de Estado o Departamento de Comercio. Wallace eligió Comercio, creyendo que le daría una plataforma para dar forma política económica de posguerra. Asumió el cargo de secretario de Comercio en marzo de 1945, solo unas semanas antes de que Roosevelt muriera. Wallace se quedó en esa posición cuando Truman se convirtió en presidente. Por un tiempo funcionó. Wallace se centró en la política económica de posguerra. Abogó por un curso medio entre la economía planificada al estilo soviético y capitalismo de laissez-faire previo a la depresión. Ayudó a aprobar la Ley de Empleo de 1946. Pero Wallace tenía opiniones firmes sobre la política exterior, y esas opiniones entraron en conflicto directamente con... Wallace creía que los Estados Unidos necesitaba encontrar una coexistencia pacífica con la Unión Soviética. Pensó que Truman se ponía duro. ¿Enfoque hacia Stalin llevaría a otra guerra mundial? Le escribió cartas a Truman a lo largo de 1946 advirtiendo sobre los peligros de confrontación. Truman lo escuchó cortésmente y lo ignoró en julio. Wallace le envió a Truman una carta sobre las relaciones soviéticas estadounidenses. Él discutió. Esa postura militar agresiva estaba aumentando tensiones innecesariamente. Truman reconoció haber recibido la carta. No respondió a los argumentos. El 12 de septiembre de 1946, Wallace pronunció un discurso en el Madison Square Garden de Nueva York. Asistieron 20,000 personas. Wallace había presentado el discurso a Truman de antemano. Truman lo había mirado brevemente y dijo algo vago sobre aprobar el derecho de Wallace a hablar. Wallace lo tomó como aprobación del contenido. En el discurso, Wallace dijo que deberíamos reconocer que no tenemos más negocios en los asuntos políticos de Europa del Este que Rusia tiene en los asuntos políticos de América, Europa Occidental y Estados Unidos. Criticó al imperialismo británico. Criticó la acumulación militar estadounidense. Dijo que la política de mano dura estaba llevando a la guerra. En lugar de paz, el público aplaudió. La prensa se volvió loca. El secretario de Estado James Burns estuvo en París negociando con funcionarios soviéticos. Burns leyó sobre el discurso de Wallace en los periódicos. Estaba furioso con los ministros de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña y Francia. Preguntó Burns. ¿Qué política representaba la posición real de Estados Unidos? ¿La línea dura de Burns o la conciliación de Wallace? Burns no sabía qué decirles a los periodistas. Le preguntó a Truman si Wallace discurso representó la política de administración. Al principio Truman trató de decir que había aprobado el discurso. Luego tuvo que aclarar que solo había aprobado el derecho de Wallace a darlo, no el contenido. Luego le ordenó a Wallace que dejara de discutir política exterior públicamente. Wallace se negó. Él creía americanos merecía escuchar puntos de vista alternativos sobre las relaciones soviéticas. Dio otro discurso el 18 de septiembre. Truman lo llamó a la Casa Blanca el 19 de septiembre. La reunión duró 2 horas y media. Truman escribió más tarde en su diario. Wallace gastó 2 horas y media hablando conmigo ayer. Me temo mucho que Henry no solo es confuso, pero que ha absorbido algunas de las cosas de los jesuitas comunistas. El 20 de septiembre de 1946. Truman pidió la renuncia de Wallace. Wallace cumplió. A diferencia de Ickes, al principio no se defendió públicamente. Pero el daño estaba hecho.
La coalición de Roosevelt se estaba fracturando. Los demócratas liberales se sintieron traicionados. Wallace más tarde se postularía para presidente en 1948 como un tercer partido, candidato progresista dividiendo el voto democrático, y casi le cuesta a Truman las elecciones. James Burns duró más que los demás. Pero su relación con Truman se deterioró constantemente desde el principio. Burns había sido juez del Tribunal Supremo antes de eso. Había sido un poderoso senador de Carolina del Sur. Durante la guerra, había sido director de movilización de guerra, tan poderoso que la gente lo llamó asistente del presidente. Cuando Roosevelt murió, Burns había estado al lado de Roosevelt más recientemente de lo que Truman tenía. Burns había asistido a la conferencia de Yalta. Truman apenas había hablado con Roosevelt en meses. Truman nombró a Burns secretario de Estado en julio de 1945, reemplazando a Edward Stettinius, quien solo había ocupado el trabajo durante unos meses. Truman eligió a Burns porque Burns sabía de política exterior. Truman no lo hizo. Truman no estaba seguro de sus propias habilidades en las relaciones internacionales. Él necesitaba a alguien que pudiera negociar con Churchill y Stalin. Pero la relación se agrió casi de inmediato. Burns viajaba constantemente, pasaba semanas en Europa, negociando en varias conferencias París, Londres, Moscú. Tomó decisiones sin consultar a Truman. Él firmó acuerdos sin obtener la aprobación presidencial primero. Actuó como si estuviera dirigiendo su propia política exterior. Independiente de la Casa Blanca, Truman se sintió irrespetado. Burns había querido ser presidente, todo el mundo lo sabía. Había esperado ser el compañero de fórmula de Roosevelt en 1944, cuando los jefes del partido eligieron a Truman en su lugar. Burns había estado amargado ahora que Burns era secretario de Estado. Primero en la fila de Parsons Tizard, presidencia ya que no había vicepresidente. Y él estaba actuando como si debería haber sido presidente en primer lugar. En enero de 1946, Truman envió a Burns una larga carta. Él escribió: "No voy a tener más negociaciones secretas. Llevado a cabo sin la aprobación y el conocimiento del presidente, cuando fuiste a Moscú, estabas allí como mi representante. Y cuando regresaste, deberías haberme informado antes de salir en la radio". La carta puso furioso a Burns, pero se mantuvo en la posición que necesitaba. Su reputación estaba ligada al éxito de American. La política exterior en el periodo de posguerra no podía renunciar sin parecer un fracaso. A lo largo de 1946, Burns tomó una línea cada vez más dura hacia la Unión Soviética. Dio un famoso discurso en Stuttgart, Alemania, en septiembre, repudiando el Morgenthau Plan y llamando a la reconstrucción alemana. Truman aprobó el cambio de política, pero no aprobaba que Burns hiciera una política importante. Anuncios, sin despejarlos con primero de la Casa Blanca. Quemaduras. Presentó su primera carta de renuncia en abril de 1946. Truman le pidió que se quedara. Burns presentó otra carta de dimisión en diciembre. Esta vez Truman lo aceptó el 7 de enero de 1947. Truman escribió una amable carta pública, aceptando la renuncia de Burns efectiva el 21 de enero. La realidad privada fue menos amable. Truman reemplazó al general de Burns con George Marshall, un hombre en el que Truman confiaba completamente y quien nunca intentaría operar. Independientemente del presidente a finales de 1946, solo quedó un miembro original del gabinete de Roosevelt. Secretario de la Marina James Forrestal. Forrestal se quedaría hasta septiembre de 1947, cuando Truman reorganizó el ejército y convirtió a Forrestal en el primer secretario de Defensa. Pero incluso esa relación terminaría mal. Forrestal dimitiría en 1949, sufriendo de depresión severa y paranoia. Moriría por suicidio 2 meses después. El patrón estaba claro que Truman reemplazó a todos los que habían estado cerca de Roosevelt. Algunos se fueron por desacuerdos políticos, como Morgenthau. Algunos se fueron porque no se comprometieron sus principios como Ickes. Algunos se fueron porque se opusieron la política exterior de Truman como Wallis. Algunos se fueron porque intentaron operar independientemente como Burns, pero todos se fueron.
y la mayoría de ellos dejaron un sentimiento amargo, expulsado por un hombre que no creían que mereciera ser presidente. Los reemplazos eran diferentes. Fred Vinson reemplazó a Morgenthau en el Tesoro. Vinson era un amigo de Truman del Congreso. Julius Krog reemplazó a los Seekers en Interior. Krug era competente pero no tenía perfil nacional. Beryl Harriman reemplazó a Wallace en Commerce. Harriman era rico, conectado y leal a Truman. George Marshall reemplazó a Burns en State. Marshall era el más respetado, líder militar en América, y completamente comprometido con ejecutar la visión de Truman. Estos hombres no cuestionaron a Truman. No intentaron preservar el legado de Roosevelt. Implementaron la agenda de Truman. Las consecuencias políticas eran demócratas liberales significativos e inmediatos. ¿Quién había formado la energía? Núcleo de la coalición de Roosevelt. Me sentí abandonado y traicionado. Pasaron 12 años construyendo el New Deal, luchando por los derechos de los trabajadores, abogando por los derechos civiles y apoyando la cooperación internacional. Habían creído que la visión de Roosevelt sería continuar después de su muerte. Ahora vieron cómo esa visión era sistemática, desmantelado por un presidente. No habían elegido y no confiaban. Los Americanos por la Acción Democrática. Una organización liberal formada en 1947 surgió en parte en 1900. Respuesta a la frustración con el giro a la derecha de Truman. Sindicatos, que habían sido los partidarios más fuertes de Roosevelt, comenzó a cuestionar su alianza con los líderes afroamericanos del Partido Demócrata. ¿Quién había visto un progreso real bajo la administración de Roosevelt? Particularmente a través de nombramientos como Hicks y la defensa de Eleanor Roosevelt. Preocupado de que el progreso se detuviera bajo Truman, organizaciones judías, que había trabajado con Morgenthau en cuestiones de refugiados, perdió a su aliado más poderoso en el gabinete. Las elecciones de medio término de 1946 reflejó esta coalición fracturada. Los demócratas perdieron 54 escaños en la Cámara y 2 en el Senado. Los republicanos ganaron el control de ambas cámaras, por primera vez desde la presidencia de Herbert Hoover. El 80º Congreso, como se conoció, fue dominado por los republicanos conservadores. ¿Quién se había opuesto al New Deal desde el principio? Vieron la debilidad de Truman como una oportunidad para hacer retroceder los programas de Roosevelt. El nuevo Congreso aprobó el Taft Ley Hartley sobre el veto de Truman en junio de 1947. La ley restringió las actividades sindicales, prohibió las tiendas cerradas, exigió a los líderes sindicales que firmaran declaraciones juradas, jurando que no eran comunistas, y le dieron al presidente poder para imponer periodos de enfriamiento durante las huelgas. Los líderes sindicales lo llamaron acto de trabajo esclavo. Invirtió gran parte del progreso. Sindicatos habían hecho bajo las relaciones laborales nacionales. Ley de 1935. El 80º Congreso también pasó recortes de impuestos que beneficiaron principalmente a los estadounidenses ricos. Exactamente el tipo de política contra la que Roosevelt había luchado. Truman vetó la primera versión en junio de 1947, pero el Congreso anuló su veto en 1948 con la Ley de Ingresos. El nuevo Código Fiscal redujo las tasas para personas con altos ingresos y corporaciones, mientras proporciona un alivio mínimo para las familias trabajadoras. Fue exactamente lo opuesto a la filosofía económica de Roosevelt, que había utilizado impuestos progresivos para financiar programas sociales y reducir la desigualdad de manera más simbólica. El 80º Congreso propuso la 25ª enmienda, limitando a los presidentes a 2 mandatos.